Ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto. ¿Cómo estás, Giuseppe? Buen día. Buen día, Ricardo. Un gusto, como siempre, verte aquí en De eso se trata. Oye, pues a ver, cuéntanos este Green Pass, ¿qué significa? Bueno, ese pasaporte verde, diríamos, es la nueva medida que la Unión Europea ha adoptado para los viajeros, sobre todo y también para los ciudadanos. Es una medida que permite, a partir del 1 de septiembre, ya en muchos otros espacios estaba ya en función, pero a partir del 1 de septiembre, en cualquier espacio, sea ello marítimo, terrestre, en las escuelas, en la universidad, permite la entrada de los ciudadanos a recibir estos servicios. Por ejemplo, bueno, como todos saben, en Europa nunca han parado las clases, han estado presencialmente desde agosto del año pasado y bueno, al nivel medio superior, a nivel superior a partir del 1 de septiembre ya se regresa a clase presencial igual y todos deben de tener este documento, un documento que es esencial y que permite y certificar que uno está vacunado con las 4 vacunas que están permitidas en Europa: Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca y Pfizer. Para los mexicanos vamos a tener un poco de problemas para llegar. Se puede llegar a Europa nada más con, digamos, las vacunas que están reconocidas por la EMA. Sin embargo, los ciudadanos europeos, aunque residentes en otros países, pueden ingresar, pero sin la posibilidad del Green Pass no pueden acceder a los servicios que normalmente bueno, cualquier persona está dispuesta a entrar en un pub, en una cervecería, en una escuela o a agarrar un tren. Quiero mencionar que esta ha causado también mucha polémica. Aquí en Exacto. México todavía no hay la posibilidad, no hay un movimiento fuerte, afortunadamente, de no vax. En Europa hay un movimiento muy fuerte de no vacuna y eso está causando muchos problemas en distintos países porque muchas personas no pueden obtener esta certificación. Otro tema es la limitación en los viajes y en la posibilidad de pasar de una frontera a otra. Se rompe un poco con el Tratado de Schengen también, que permite la libre circulación de mercancía de personas y al mismo tiempo en esta misma sintonía hay otro dato, estimado Ricardo, que es la duración. Dependiendo si tuviste COVID es de 6 meses, si te hiciste la vacuna es de 9 meses, aunque hay una extensión de 12 meses. Sin embargo, hay otra medida que se está queriendo aplicar, que es la tercera dosis, que para muchos es una barbaridad porque está quitando a los países más pobres la posibilidad de vacunarse y aumentaría y fomentaría las desigualdades. Es decir, para darte un dato, solamente el 2% de los países más pobres de su población está vacunado. Entonces sería un cierre total de fronteras, como crear espacios muy cerrados y al mismo tiempo con una certificación, con la cual estoy de acuerdo, es muy importante, pero hay que mencionar algo, como se ha dicho, López Gatell lo ha dicho varias veces: el hecho de ser vacunado no significa que no te puedes infectar o que puedes Claro. transmitir el virus. Entonces, esto es otro dato que debe de llamar mucho la atención, porque también tú puedes obtener el Green Pass por 48 horas si te hiciste una PCR, por ejemplo. Pero una PCR cuesta, bueno, 2.000 pesos acá y 82 euros en Italia, por ejemplo. Entonces, ¿quién se va a poder hacer una PCR cada 3 días? Tendrías que Claro. tener salarios altísimos. Entonces, esta es la situación que se está viviendo. Aquí tenemos en México el certificado de vacunación, que todavía tiene varias fallas. Hoy no he podido descargar el certificado, por ejemplo, desde hace meses. Sin Yo por embargo, eso ni lo he intentado. no, a mí me dice que, bueno, que tengo que llamar del número con que me registré, porque no me registré con ningún número, pero bueno, ese es otro dato. Y supongo que es normal, igual el Green Pass tuvo varios problemas a la hora de ser implementado. De todas formas, creo que va a haber mucha polémica porque va a haber una limitación muy fuerte en las escuelas, en los hospitales. Por ejemplo, si un médico no va a recibir a alguien que no tiene el Green Pass. No puedes agarrar un avión si no tienes el Green Pass. No puedes entrar a clases a la universidad presenciales si no tienes el Green Pass. Esto está causando una Oye, a ver, diatriba muy vamos fuerte. a leerlo de otra forma, Giuseppe. Sí, Si lo leemos como, no sé, como algunos autores lo han ensayado, hijo, esta sobre, ¿qué podríamos decir? Sobre, digamos, sobre cuidados, sobre esta excesiva forma, no sé, lo pongo entre comillas también, de regir o de reglamentar, trae consecuencias sociales muy fuertes. claro, bueno, trae, digamos, restricciones a la libertad de tránsito en un momento en el cual, aquí hay dos cuestiones principales, Ricardo.
El tema es, el Green Pass se está queriendo usar para fomentar que las personas se vacunen, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Creo que la vacuna es el instrumento necesario dentro de esta pandemia que desgraciadamente desde hace año y medio azota a todo el mundo. Por otro lado, se escapa a muchos de los casos que se pueden verificar dentro de la sociedad, es decir, gente que vive en otro país que recibió otra vacuna, gente que por cuestiones de enfermedades no puede recibir la misma vacuna, lo cual sí están permitidos ciertas exenciones, pero al mismo tiempo no es automático que pueda tener otro certificado que te permite entrar en un lugar. Para darte un ejemplo, si tú quieres ir a una boda, tienes que presentar el Green Pass. Claro. Entonces, eso causa un problema de limitación de tránsito en tu propio pueblo, de un país a otro, lo cual tiene afectaciones a niveles psicológicos, a nivel social, a nivel económico. Y claro, quiere crear una burbuja, pero esta burbuja no puede durar mucho tiempo porque hay muchas personas que por distintos motivos no van a poder tener este Green Pass. Además, el tema de la caducidad del mismo documento. Es un Bueno, documento. y esto, por ejemplo, a todos los migrantes, Uh, es un aspecto importantísimo. Es decir, claro. este green se le da solamente a ciudadanos, se No, les da de manera universal. ¿Qué pasa? a gente que tiene permiso de residencia, así como se llama, también lo pueden pedir, por la mayoría no tiene Pero permiso sabemos de que residencia. no tienen, ¿no? No tienen, entonces va a haber muchísimas personas que no van a poder acceder a servicios básicos como es ir a un hospital, como ir a un supermercado, La digamos, escuela. la escuela, claro, imagínate, hay mucha gente que no tiene permiso de residencia, pero como sus hijos nacieron en Italia, están registrados, no tienen la ciudadanía, pero lo tienen que llevar a la escuela, pero a ellos mismos no tener su propio certificado de residencia, el hijo no puede tramitar este documento. Entonces, en la universidad, imagínate, tú puedes perder hasta un año de clase, un año de tu vida, porque no puede, porque ahí, como te comentaba, ahí las clases siguen presencial. La universidad acaba de empezar ahora, el 1 de septiembre, la educación media superior desde la guardería han seguido desde agosto del año pasado. Pero bueno, eso es un tema que debe de hacer reflexionar, creo, con las autoridades. Es importante tener un documento que avale la vacunación, pero también está el otro tema, ¿qué tipo de vacunas? Es decir, CanSino no entra, AstraZeneca que se aplica en México no entra porque viene de India. Entonces, la vacuna Yo tengo cubana la no entra. Cancino, Giuseppe, no me Yo, digas eso. yo también. Si voy a Italia voy a tener que estar en mi casa nada más, no puedo ir a ningún otro Exacto. lugar. Pero bueno, está causando varias protestas y esto se junta con el otro tema de Novax, que es muy peligroso, que está imperando sobre todo como en Italia, en Alemania, con muchas manifestaciones en contra de todas las medidas y que claro, causan disturbios sociales, tensiones sociales con las mismas autoridades locales, estatales o federales, o como se organizan ahí en los territorios europeos. De todas formas, a mí me gustó esta mañana poder hablar de este tema porque hace ver como algo que es muy importante, como un documento de vacuna, se puede transformar, llegándolo al extremo, en un documento que prohíbe la libertad de tránsito, que prohíbe la libertad de sociabilidad entre las personas. No, y Eh, va también desatar pues un mercado negro de esos Green Pass, ¿no? Aquí en México lo vimos durante unas semanas, como si ya estaban falsificando. Pero imagínate todo ese sector, ¿no? De personas que viven. tocaste un tema sensible que la iba a mencionar justamente. Con eso ibas a cerrar, ibas a Sí, cerrar. es la falsificación, no tanto la falsificación, sino el utilizar, por ejemplo, el green base de tu papá, de tu tío, sí, Que porque pues lo tienes que hacer, ¿no? como tenemos un único apellido, por ejemplo, en Europa, es muy fácil haber homonimia en los nombres. Entonces, tú puedes decir, me llamo así, pero aparece también la fecha de nacimiento. Y eso lo que va a permitir es identificarte. Si tú estás falsificando este documento, puedes tener una multa muy grande en términos económicos, pero en la reincidencia puede ir hasta la cárcel, porque estar, Claro, digamos, fomentando una enfermedad que es el COVID, y ese tiene consecuencias penales muy fuertes. Es como salir, es decir, en Europa si tú sales sabiendo que tienes el COVID, puedes tener consecuencias penales fuertes, no claro. porque estás atentando contra la vida de los ciudadanos.
Yo creo que como sociedad debemos de irnos a acostumbrar. ¿Te acuerdas cuando hablamos en una de las tantas reuniones que tuvimos aquí en De eso se trata, sobre cómo acaban las pandemias? Y yo comentaba, las pandemias acaban cuando la población decide que acaban, no están del tema de la salud. Por ejemplo, ahora estamos a 17, bueno, ayer hubo 5.000, pero ya estamos en una fase de descenso, pero la semana pasada estábamos a 20, 25.000, tú veías a las personas tranquilamente en las calles, y el año pasado con 5.000 casas estábamos todos encerrados y ni siquiera poníamos un pie afuera de la casa. Claro. Entonces, eso es muy importante de entender. Las pandemias terminan cuando la gente ya terminó, está cansada de estar encerrada. Yo, bueno, lo único que puedo decir es que tenemos que seguir teniendo todos los cuidados de este mundo. Sí a la vacuna, tenemos que vacunarnos de manera masiva porque esto nos va a permitir más pronto regresar a una cierta normalidad. Y vemos en México o en la región de Centro Norteamérica o Norteamérica qué va a pasar, si va a instaurarse entre México, Estados Unidos y Canadá. A lo mejor puede ser una idea, digo, la podría lanzar un tipo de documentación que permite el libre tránsito entre los tres países que forman parte de este TEMEC. Bueno, Claro. habría que ver qué tipo de medidas los gobiernos quieran adoptar y que puedan ayudar sobre todo a la población. Oye, nos mandan aquí un mensajito de Pedro Bonilla, dice, ¿qué pasa con la movilidad de estudiantes? Por ejemplo, si un estudiante, no sé, tiene un intercambio o una beca, a algún país, tiene que sacar ese documento también. Claro, tiene que sacar ese documento, si no, no puede ni cruzar ni un pie en la universidad y tiene que tener una vacuna reconocida por parte de la Unión Europea, de la EMA, que no es la OMS. Digamos, por ejemplo, Sinovac está reconocida por la OMS, pero todavía no ha sido reconocida por la EMA. Entonces, eso está en estudio de ser avalada y eso en este momento no te permite tener este Green Pass y como estudiantes podías ir a Europa como estudiante, claramente, o por trabajo, que son cuestiones urgentes con un documento de la embajada. Sin embargo, no podrías entrar a los espacios, tendrías que tomarlo virtual y estar encerrado en tu casa. Digamos, sería una situación muy Muy extraño, mejor te quedas en extraña. México, ¿no? Así es, digamos, nada más en la calle ahí con 3 cubrebocas, Claro. no sé. Pero bueno, esa es la situación que se está viviendo. Y a partir del 1 de septiembre, digamos, abarca todos los sectores de la sociedad, digamos, desde la escuela, los sectores de transporte, los hospitales. Y Claro. bueno, eso va a restringir muchísimo la Oye, ¿cómo movilidad. lo estás sintiendo, eh, pues, las distintas poblaciones europeas? Eh, ¿Cómo está percibiendo la implementación de este Green Pass? Hay diatribas entre Grecia, España e Italia, porque, por ejemplo, Grecia y España, a diferencia de Italia, son más permisivas en torno a las Claro. vacunas que recibiste. Claro, por turismo. Ahí habría que revisar la normativa europea, porque siempre hay que recordar, hay una normativa europea que rige la entrada y la salida de las personas al espacio Schengen. Luego, cada país tiene la libertad de, digamos, ser más rígidas o menos rígidas con respecto a las medidas para aplicar. Y eso tiene temporalidad. Cada país emite un decreto del gobierno que le permite en un periodo determinado de un mes, 2 meses, según lo que se decide, qué tipo de regla específica añade a las reglas generales. En términos generales, en este momento no puede entrar ningún ciudadano extraeuropeo a Europa, sino por causa de fuerza mayor, puede ser una reunión de trabajo muy importante, una cuestión de estudio porque está certificado que está estudiando ahí. Sin embargo, por ejemplo, en el caso italiano, y debe de tener, bueno, sobre todo yo estoy hablando del caso italiano, debe tener este documento que permita la entrada a la escuela. Claramente en España existe también, pero hay excepciones en cada región del mismo país. Es muy complejo, hay que ir a estudiar país por país, región por región, para ir viendo qué puedes hacer. Entonces es Claro. complejo, muy, muy complejo. Y a Sí, ver qué va a pasar. complicadísimo, pero no me podrás negar que estamos viviendo como una especie de película de ciencia ficción, ¿no? Este registro ya lo habíamos visto en muchas películas, ¿no? Este Sí, seguimiento, bueno, muy parecido a 1984, ¿no? totalmente. Híjole, y yo siento que es más que la enfermedad, va a ser eso lo que va a colapsar De socialmente, ¿eh? hecho, George Agamben siempre ha criticado la manera de control y de registro de la población. Los países europeos criticaban mucho a China, por ejemplo, sobre el tema de control que tiene a través de los medios digitales. A Oye, través por cierto, ¿viste que hace un par de semanas quizá cerraron un puerto de los más importantes, porque encontraron un caso, sí, así un es. caso.
Así pararon es. una economía de millones por Por 2 semanas solo caso. nadie podía salir por un solo caso en 2 semanas. Bueno, así son los chinos de drásticos. Y bueno, eso habría, yo creo que, mira, estamos nosotros, siempre lo he dicho, los países occidentales nos rigen reglas liberales de la democracia, de la forma de, digamos, de la construcción de este pacto social, a diferencia de China, que es un sistema diferente. El detalle es, en el tema del control, por ejemplo, cómo se puede aplicar un tipo de control férreo en un estado, en unos países en el que rigen las libertades que estamos acostumbrados. Estos tipos son estados de excepción que se, digamos, ponen en estas situaciones en estos países por la pandemia. Sin embargo, creo que debe de haber también sentido común y voluntad política, por un lado sí para aplicarla, pero por otro lado para ver las enormes excepciones que puede haber a estos tipos de controles, porque sí limitan tremendamente el tránsito, la misma situación de sociabilidad que hay entre los ciudadanos. Y va a ejercer un control tremendo, porque va a haber un control de toda la población a través de un teléfono nada más, saber dónde estás, qué haces. Ay, es un debate enorme en este momento en los periódicos. Si tú abres cualquier periódico europeo, ves los pro y en contra de este Green Pass y vas a ver también cómo se inserta igual la cuestión, desafortunadamente, de los Novaks que aprovechan también de estas, digamos, lagunas que hay en términos legales para fomentar su punto de vista. Yo desde acá digo, hay que vacunarse, hay que seguir vacunándonos porque es importante y hay que ir pensando también como ciudadano si es necesario tener este tipo de control o nada más, si, digamos, otro tipo de esquema que se pueden adoptar. Porque vuelvo a repetir, el hecho de que tengas la vacuna no te impide que tú te Claro. infectes o que infectes a otras personas. Es complejo, para estar en el gobierno supongo que es muy complejo y No, no, decidir y dificilísimo. tomar decisiones todavía más difíciles. Los decision makers deben de ir pensando en el bienestar de las personas y ir viendo qué más le conviene a la ciudadanía. Bueno, es mi punto de vista, pero es complejo. Sí, Giuseppe, te agradezco muchísimo tu tiempo. Por aquí, Pedro Bonilla dice, gracias, muy interesante y tendremos que buscar la forma de conseguir las vacunas que son avaladas por la región europea. Y gracias a Giuseppe por su información. También aquí nos dicen que muy interesante y qué buena entrevista. Pues sí, sí, la verdad es que es bien interesante cómo se mira desde lo académico, los problemas, las agendas políticas, sociales. Y bueno, pues es un poco la línea editorial de nuestro programa, dar estas voces para que podamos tener una perspectiva distinta. Giuseppe, como siempre, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y Igualmente a pues aquí ti. nos saludamos la próxima semana. Así es, un fuerte abrazo a la hora de escuchas y a ti nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Excelente semana.